Shalom amigos y amigas, bienvenidos a estos estudios bíblicos que vamos a dar los días martes desde las 8 de la noche y los días jueves a las 8 de la noche. Así que bienvenidos para prepararnos un poquito en lo que es, el estudio de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces todo estudiante de la Biblia, por supuesto, debe conocer qué contiene la Biblia, ¿verdad? O lo que muchos conocen como la Sagrada Biblia o las Sagradas Escrituras. Entonces, obviamente un estudioso de la Biblia va a conocer su Biblia, va a conocer las varias versiones que hay en la Biblia, va a conocer también, digamos, por lo menos lo básico de los idiomas originales en los cuales Dios, Hashem, permitió que se escriba sus Sagradas Escrituras. Obviamente que es el idioma hebreo, el idioma arameo y ciertas partes en griego, ¿verdad? Entonces, descubrimientos como los rollos del Mar Muerto en Qumran, que son como 932 rollos que se han descubierto, pues en la mayoría de sus textos obviamente están en hebreo. Otros están en arameo y uno que otro muy poquito en realidad en griego. Pero aparte de eso hay como 21,000 fragmentos en las cuevas del Mar Muerto, que es la parte más baja de la tierra, que están de igual manera en hebreo muy poquitos, digamos, en los fragmentos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente todo estudiante debe conocer su Biblia, debe conocer el libro que él considera que es la palabra de Dios. Entonces, justamente estos estudios se trata de esto, a través tanto del Instituto Bíblico como de las personas que quieran formarse para los diferentes ministerios o vocaciones que el Señor les ha dado, ¿verdad? Entonces, mientras exista el cielo y la tierra, mientras existan personas, antes de que Yeshua venga en su parusía o segunda venida, la palabra parusía es una palabra en griego que significa segunda venida. Entonces, mientras venga Yeshua o venga Cristo, obviamente se va a necesitar de personas que guíen al pueblo de Dios por el camino que Dios ya ha trazado en su santa palabra, ¿no es cierto? Entonces, de esto se trata justamente de estudiar la Biblia. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, en el tiempo de un año, se tiene un proceso de estudio ordenado de las Sagradas Escrituras en 54 porciones que se llaman Parashá o Parashot, y son porciones justamente de la Torá que ellos estudian cada Shabbat, ¿no es cierto? Entonces, tienen un método de estudio ya muy antiguo, incluso desde la época de Esdras, de Nehemías, de estudiar las Sagradas Escrituras por porciones. Entonces, cada religión, cada grupo tiene su libro sagrado, tiene sus creencias y por supuesto tienen también sus maestros con quien puedan estudiar lo que ellos consideran sus escrituras. Por ejemplo, recuerden que en el mundo hay muchísimas religiones. La palabra religión viene del latín religare, que significa unirse a Dios, volverse a Dios, dar un giro de 180 grados de lo que usted haga en su vida y volverse a Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál Dios? Porque hay muchas creencias, hay muchas religiones, hay muchos dioses con D minúscula, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el judaísmo, está el cristianismo, está el islam, está el hinduismo, está el budismo, el taoísmo, el confucianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas sectas que de cada uno de estos grupos se derriban, ¿no es cierto? Shalom para Diego, para Reina y para Lorenita, que ya están conectados a los estudios. Entonces, miren, un estudioso debe conocer su libro sagrado, ¿verdad? No importa si es un rabino o moré, que son los que normalmente dirigen las sinagogas del pueblo de Israel desde los tiempos muy antiguos. La sinagoga vino a ser un lugar muy importante y es en Israel sobre todo desde que se destruyó el templo el año 70 después de Cristo, cuando la 10ª legión romana, al mando de Tito, el hijo del emperador Vespasiano, destruyó el templo. Entonces el pueblo de Israel, tanto en Israel, en Jerusalén, como en la diáspora,
siempre se han reunido en las sinagogas. Aún Yeshua, a pesar de que ya había el templo, él solía ir a la sinagoga de Nazaret. Incluso ustedes van a recordar que él lee o le toca leer la porción del profeta Isaías, donde él va a llegar a decir: esto se ha cumplido hoy entre vosotros. Entonces, estudiar la palabra de Dios, sin lugar a dudas, que es lo mejor que puede haber. Todo estudio es importante, pero mucho más lo que es la palabra de Dios. Entonces, un rabino, un moré, es aquel que instruye, está preparado, justamente tiene herramientas en las sinagogas. De igual manera se puede decir de un sacerdote católico, de un obispo católico, de un cardenal, de un papa. Son personas que están preparadas en sus áreas, en sus creencias, con sus Biblias, sus versiones de la Biblia, la Vulgata Latina, la Biblia del Peregrino. Recuerden que San Jerónimo fue el primero que incluso tradujo la Biblia al latín, o mejor dicho, él fue quien le llamó Biblia al libro que hoy conocemos como Santa Biblia, porque ni siquiera la palabra Biblia está en la Biblia, pero Jerónimo de Estridón, el año 404 después de Cristo, fue el primero en traducir los textos de la Tanaj judía al latín, y los escritos que encontró de lo que ellos llamaron después Nuevo Testamento, y dijo: le voy a llamar Biblia, y de ahí viene la palabra Biblia, y hay muchas versiones obviamente de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, también en el catolicismo ellos están preparados para sus cultos. En el Islam, por ejemplo, existe lo que se llama el imán, tal como suena imán, que es una persona igual que está preparada para los asuntos del Corán. Por ejemplo, yo aquí tengo el libro del Corán, aunque yo no soy musulmán, pero aquí está el Corán, que tiene 114 shuras. Entonces el imán se dedica a estudiar este libro y otros libros de ellos, y obviamente los días viernes, cuando ellos se reúnen, pues se dedican a estudiar, se dedican a instruir a su pueblo con su libro sagrado, que es el Corán. Obviamente en el judaísmo está lo que es la Torá y la Tanaj. La Tanaj es lo que nosotros llamaríamos Antiguo Testamento, pero el idioma original es Tanaj. Pero lo más importante de la Tanaj judía es la Torá, que significa instrucción, que son los 5 primeros libros de la Biblia, donde hay mandamientos positivos, mandamientos negativos, etcétera, ¿no? Esto está la instrucción de Dios para el pueblo de Israel. De igual manera, un pastor, en griego se dice poimen, en hebreo es roé, o simplemente, como lo decimos acá, pastor, o un reverendo, un evangelista, alguien que le gusta evangelizar, predicar, por ejemplo, en ese tiempo, en los buses, en las plazas, en las calles. Un misionero que le gusta ir a plantar iglesias, congregaciones, le gustan las misiones. Un diácono que le gusta servir en su congregación, sea esta una sinagoga, sea una iglesia católica, evangélica, protestante. Diácono significa el que sirve, es una palabra en griego. Obviamente debe conocer que su Biblia, porque obviamente va a basar su servicio en el mensaje de Dios. Entonces todas las religiones tienen su libro sagrado, sus creencias sagradas y su hermenéutica o forma de interpretar su libro sagrado. En este caso a nosotros nos compete estudiar justamente la Biblia, que contiene la palabra de Dios, ¿no es cierto? La Biblia dice en muchos versículos que es la palabra de Dios, afirma que es la palabra de Dios. Entonces hay mucha evidencia histórica, arqueológica, hay como 80 fuentes aparte de los evangelios, que por ejemplo nos hablan de la vida de Cristo o de Yeshua, que es el nombre original, y de sus discípulos, de sus apóstoles. Entonces, nosotros justamente en estos cursos lo que tratamos es de estudiar la Biblia, pero dándole una hermenéutica o interpretación un poquito pegada a lo que es el hebreo, al contexto histórico de Israel, porque recuerden que la Biblia es un libro de Israel, es un libro que se escribió en Oriente, no se escribió en Occidente. La Biblia no fue escrita en castellano, fue escrita en hebreo y arameo y una que otra cosita en griego, donde se discute mucho, sobre todo en los textos del Nuevo Testamento, porque no se han descubierto textos del Nuevo Testamento
que yo sepa todavía en hebreo, porque posiblemente fueron destruidos por orden de Nerón, alguien que odiaba al movimiento de Yeshua, y después obviamente Domiciano, que fue otro emperador romano terrible, que odiaba el mensaje de Yeshua, de los apóstoles, de los seguidores en Roma que tenía Yeshua ya por el año 92, y mandó a quemar los textos originales, porque en ese tiempo obviamente había la creencia que si tú mandas a quemar los textos originales de algún fundador, de algún grupo religioso o secta o movimiento político, lo que sea, se asumía que no iba a haber esa información. Saludos para Didel Aldaz también, que está escuchando. Entonces, miren, esos datos es necesario que uno los sepa, ¿no? Conocer un poquito el contexto histórico en el cual se escribe la Biblia, los idiomas originales, la cultura, la tradición, conocer el principio del libro, que es la Torá, que muchos llaman Pentateuco, los 5 primeros libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es lo más importante dentro de la Biblia, de hecho es la columna vertebral. Entonces, si usted entiende el principio del libro, va a conocer el final del libro, o va a poder interpretar mejor el final del libro, que en este caso es el Brit Hadashah, Pacto Renovado, conocido también como Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, en toda religión hay personas preparadas en sus áreas, y obviamente en nuestro caso, un pastor, un predicador, un roé, un moré, un evangelista, un misionero, un diácono, alguien que sirve, pues debe conocer las Sagradas Escrituras, por lo menos lo esencial, en un 50-60%, porque no hay la persona que pueda comprender del todo, porque incluso en la Torá, por ejemplo, hay mandamientos, de los 613 mandamientos que tiene la Torá, hay mandamientos que son positivos, 248 positivos, 365 mandamientos negativos. Hay mandamientos ahí inentendibles, donde Hashem dice, aunque tú no lo entiendas, lo harás, porque yo sé por qué te lo digo. Entonces, no se va a enseñar, no se va a aprender toda la Biblia en el 100% como uno quisiera, ni en que uno viva 1000 años, pero debe esforzarse por estudiar, por prepararse en las Escrituras. Y mucho más si usted es un ministro de Dios, una ministra de Dios, que sirve al Eterno en alguna vocación que Él le ha llamado, ¿no es cierto? Entonces, quiero citar en este estudio, obviamente, temas importantes como una base de lo que Dios les dijo a ciertos hombres, por ejemplo a Josué, ¿no? En Josué 1:8, que obviamente es un texto muy conocido, muy citado, Josué capítulo 1, verso 8, dice, nunca se aparte de tu boca este libro, dice, de la Torá o de la instrucción, o en las versiones dice, de la ley que te mando, no te apartes de ella para nada, medita en ella de noche y de día, porque entonces harás que todo te salga bien y prosperarás donde quiera que vayas. Miren lo que le dice Dios a Josué, según un midrash de Bereshit. Los midrash, para los que no sepan, son una especie de libros judíos. Hay 25 midrash, obviamente, donde son investigaciones en base a la Torah escrita, a la Torah oral, a las costumbres que de boca a boca se han ido pasando y otros datos, exégesis también rabínica. Entonces, donde se menciona que Josué justamente ya Moshe había partido, o Moisés había partido, Dios se lo había llevado, Dios le permitió a Moisés ver el monte Nebo, pero no le permitió ingresar a la tierra prometida, y Dios permitió a través de Moisés que Josué, hijo de Nun, quede como el líder del pueblo de Israel, y el Midrash dice que él estaba sentado al fuera de su carpa, de su tienda, y no sabía qué hacer. Y de pronto dice que Dios envió a un malag, a un ángel, a un mensajero, porque la palabra malag o ángel significa mensajero en castellano, y le envió y le dio un mensaje, ¿no? Y le dijo, Josué, esfuérzate, sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que yo le prometí a tus antepasados.
Solo te pido, le dice, que tengas valor, no tengas miedo, que seas firme para obedecer toda la instrucción, toda la Torah. Miren lo que dice, que seas firme para obedecer toda la instrucción, toda la Torah que mi siervo Moisés te mandó. Y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, y medita, algo que puede parecer muy fuerte para muchos, le dice, medita en ella de noche y de día. Imagínese Josué, que era un hombre de guerra, alguien que temía a Dios, pero era un hombre de guerra, un hombre de espada, un hombre que derramaba sangre cuando tenía que conquistar con su ejército, y como de hecho lo hizo. Y Dios le está diciendo, nunca se aparte de tu boca este libro de mi Torah o la ley, y le añade que debe meditar en ella de noche y de día. ¿Qué les parece? De noche y de día. A veces uno medita de vez en cuando en las Escrituras, pero Josué, siendo el general del ejército de Israel, Dios le mandó que tiene que meditar en su palabra en la noche. ¿Por qué en la noche? ¿Por qué no dice en el día y en la noche? Dice en la noche y en el día, porque para Hashem el día comienza en la noche. Recuerden que en el calendario gregoriano que nos impusieron los emperadores romanos, el día comienza a las 0 horas. Pero en el calendario de Dios, cuando se oculta el sol, comienza el día. Por eso Dios le dice, medita en ella de noche y en el día. Entonces, tiene que reflexionar o meditar Josué en la Torah de Dios 2 veces en el día. En la noche, cuando comienza el día, y cuando hay luz durante el día. ¿Me explico? Entonces, 2 veces en el día. De hecho, en el judaísmo se dice que todo varón mayor de los 13 años, debe meditar 3 veces en la semana en la Torah. El Shabbat, el lunes y el miércoles. El Shabbat, el lunes y el miércoles debe meditar, así sea en un trocito de la Torah. ¿De dónde viene esta tradición? Es porque justamente el Shabbat es el día del descanso, donde Dios le manda a descansar a su pueblo, a meditar en él. El día lunes, porque la segunda o la tercera vez que Moshe subió al monte a recibir la Torah, subió un día lunes y bajó un día miércoles, ¿no es cierto? Por eso hay esa tradición de meditar en las Escrituras siquiera 3 veces a la semana. Sin embargo, a Josué le dice que tiene que meditar en las Escrituras en la noche y en el día. De hecho, les comento que en la Torah, que significa instrucción, o el Pentateuco, como muchos le llaman, los 5 primeros libros de la Biblia, ahí Dios le da una orden a los reyes de Israel, que todo rey de Israel tiene que tener 2 rollos de la Torah, 2 pergaminos de la Torah, ¿sí? En donde el uno lo va a tener en su habitación, digamos, o en su casa, en el palacio, para meditar, y otro tiene que tenerlo en su carruaje cuando va a la guerra, porque en ese tiempo era muy normal que los reyes vayan a la guerra, o cuando él tenía que visitar el pueblo para hacer justicia. De pronto tenía que viajar a otra tribu, porque recuerde que Israel era 12 tribus, de pronto tenía que viajar a cierto lugar y sabía qué hacer en base a lo que habría en el rollo de la Torah en algún punto. ¿Me explico? Entonces, si había algún problema, abría el rollo, encontraba la solución y ejecutaba la justicia. Entonces, todo rey tenía que tener 2 rollos de la Torah, uno en su palacio y otro en su carro. En ese tiempo no habían los autos ni las camionetas como hoy, pero habían los carruajes que eran jalados por los caballos. Entonces, me llama la atención que el rey tenía que tener 2 rollos de la Torah. Y también a Josué le dice que medite 2 veces al día, en la noche y cuando hay luz. Entonces ya podemos ver que hay una promesa de Dios. Dice para el que lidera o para el que estudia la Biblia, que si tú meditas en mi palabra de noche y de día, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y de paso vas a ir aprendiendo de memoria la palabra, ¿no es cierto? Cosa que cuando alguien le pregunte algo o se enfrente a alguna situación, enseguida el mismo Espíritu de Dios va a hacer que la palabra que tanto la lee venga a su mente, venga a su corazón y la haga carne, la ponga en práctica, ¿no? Entonces, eso podemos ver que Hashem envía a su malaga, a su ángel, a decirle a Josué que medite en su palabra de noche y de día. Entonces, todo estudiante de la Biblia tiene que meditar en su palabra de noche y de día, por lo menos un rato,
¿Por qué? Porque es algo que está en la palabra, ¿no es cierto? También en Juan capítulo 5, verso 39, encontramos a Yeshua, que es el nombre original de Jesús, donde dice, escudriñad las escrituras, puesto que en ellas está la vida eterna. Ellas son las que están dando testimonio de mí. Miren lo que dice Yeshua a sus talmidín, a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus emisarios. Emisario sería el nombre original de lo que se traduce como apóstoles. Le dice, escudriñad las escrituras. Escudriñad es una palabra que quiere decir que usted tiene que rebuscar, meterse a fondo. ¿Qué es lo que quiso decir Yeshua en su contexto histórico? ¿A quién le dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué idioma? Y esa letrita en hebreo, ¿qué significa? O en arameo o en griego. Pues le manda a escudriñar las escrituras. ¿Pero por qué? ¿Por qué le manda a escudriñar las escrituras? Bendiciones también para Marcos Santander, que está escuchando, y para Romen Fernando San Lucas también. Gracias por escuchar. Entonces, ¿por qué les dice registren, escuchen, lean las escrituras? Pues en ellas está la vida eterna. Miren, en hebreo se dice lejaim, no, por la vida. Y obviamente porque la vida eterna, ¿dónde usted la va a encontrar? Obviamente Yeshua es el camino, la verdad y la vida, pero a la Torá en la época de Yeshua se le decía el camino, la verdad y la vida. Ese famoso verso de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Obviamente en el contexto histórico de Yeshua solamente a la Torá se decía eso. Cosa que cuando Yeshua dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, muchos se sorprendieron porque estaba comparándose en cierta forma a la Torá, porque fue el que sin lugar a dudas mejor interpretó la Torá. Habían 26 escuelas de interpretación de la Biblia en ese tiempo, 7 escuelas solamente de la línea de los fariseos, habían los saduceos, habían los celotes, habían los esenios, que de pronto eran los más santos de los judíos. Habían varias escuelas, pero sin lugar a dudas el que mejor interpretó las Sagradas Escrituras, el que mejor interpretó la Torá, la ley de Dios, fue Yeshua. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no viene a mí, separado está del Padre, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si usted escudriña las Escrituras, va a tener vida. ¿Por qué? Porque usted va a conocer el mensaje de Dios a través de las Escrituras. Miren, en hermenéutica, que significa interpretar, es una materia que se da en teología, se habla de que hay varias fuentes de revelación. Una de ellas es la revelación general, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que Dios se demostró al mundo, a los seres humanos, que existe a través de ¿qué? De la creación de los ríos, de las flores, de las plantas, de las personas, de los cielos, de la lluvia, del alimento, del amor, de los sentimientos. Es una revelación general a través de la conciencia que nos dice lo bueno y lo malo, pero también dice a través de las escrituras, que es en hermenéutica ya no solo revelación general, es una revelación especial. Saludos para el pastor Enrique Arturo Benavides también. Entonces miren, ya Pablo nos habla que hay una revelación general a través de la naturaleza, de la conciencia, pero también nos habla cuando le dice a Timoteo, escudriña las escrituras, que hay una revelación especial, que es ¿cuál? La palabra de Dios, que muchos llaman o llamamos Biblia, ¿no es cierto? Que significa en griego biblioteca. Entonces, Yeshua le dice, escudriñen las escrituras, porque en ellas tienen la vida eterna. Ellas son las que están dando testimonio de mí. Obviamente, la Torá, como lo dijo Moshe o Moisés, ¿de quién habla? Obviamente, es del Mesías. Es del Mesías. Por eso dice Yeshua, la Torá, los profetas, la Tanaj o Antiguo Testamento, como se lo llamaría, dan testimonio de mí, ¿no es cierto? Y obviamente una persona va a tener vida. Por ejemplo, cuando uno escudriña las escrituras en el contexto histórico de Israel, va a encontrar cuál, por ejemplo, es una causa que normalmente se daba pan y vino, ¿no es cierto? O al revés, en el contexto de Israel les comento que primero se daba el vino y después se daba el pan. En el paganismo romano, en algunas creencias paganas de Roma, primero se daba el pan y luego el vino, como hoy se hace en muchas congregaciones, pero normalmente en Israel
primero se da el vino y después se da el pan. Se hace una bendición por el vino y una bendición por el pan. Ahora, ¿por qué? Ustedes ven, por ejemplo, cuando Abraham sale a luchar contra los que capturaron a su sobrino Lot. Yo pudiera decir en son de broma, fue la Primera Guerra Mundial, porque ahí pelearon 5 reyes contra 4 reyes y les capturaron a los de Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot y su familia, y Abraham fue con sus hombres, logró libertarlos, vino cansado y salió Melquisedec, rey de Salem, que a propósito Melquisedec no es un título, perdón, no es un nombre, es un título que quiere decir rey de Salem, rey de Shalom, rey de paz, rey de Jerusalén, lo que es Jerusalén. ¿Y qué le dio? Pan y vino. Ahora, ¿por qué le da pan y vino o vino y pan? No. Que incluso se va a ver a Yeshua que en una pseudo festiva o un día antes de Pesach, antes de él morir en la cruz, dio vino y pan o pan y vino también a sus discípulos. Era porque en el contexto bíblico de Israel, del mundo antiguo, de Oriente, el pan y el vino eran vida. El pan y el vino eran vida. Les pongo un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, ven los muros de Jerusalén y hacen un análisis sobre todo del muro de los lamentos, ¿no? Que no era parte del templo, pero era lo que rodeaba el templo, que fue hecho por Herodes, que fue un gran constructor, aunque odiado por Israel, por los judíos, pero fue un gran constructor. Y ustedes le comparan con el color del pan, por ejemplo, de Israel, el pan sin levadura estoy hablando, ¿no es cierto? Va a ver que el color se parece mucho, incluso al desierto se parece mucho el pan. ¿Por qué? Porque los beduinos en Israel hasta el día de hoy, cuando hacen el pan, por ejemplo, ¿no es cierto?, le dan la vuelta, el pan sin levadura dura mucho más días en el desierto. Si usted lleva a un viaje, por ejemplo, misionero o algún lugar, y no hay donde adquirir comida, si lleva pan con levadura, lo más seguro es que de pronto se va a dañar con el tiempo. Pero si lleva pan sin levadura, ese pan le dura muchos días. Y de igual manera el vino, ellos llevaban vino, no llevaban jugo de Tampico, ni Coca-Cola, nada de ese tipo de cosas, llevaban vino. ¿Por qué? Porque el vino obviamente al fermentarse mataba las bacterias y servía para dar salud al cuerpo, limpiar la sangre y de paso limpiar el cuerpo de las bacterias. Entonces el pan y el vino en Israel en el contexto histórico era vida. Por eso que un viajero cogía su mochila, aunque no tenían mochilas en ese tiempo al estilo nuestro, pero ¿qué llevaba? Aceite, el oleico, que era un aceite medicinal, como el que el buen samaritano le puso al que estuvo medio muerto. No era un aceite de cocina, no es que era un aceite de carro, de moto, era un oleico, un aceite especial de medicina que se usaba en ese tiempo, que se sacaba del Getsemaní, que significa en hebreo procesadora de aceite, ¿no es cierto? Entonces llevaban aceite, pero aparte de eso, ¿qué llevaban? Pan y vino. ¿Por qué? Porque cuando una persona llegaba a alguna casa, lo primero que le daban es pan y vino, porque eso le daba vida otra vez al cuerpo. ¿Me explico? Entonces por eso es que Melquisedec, ¿qué le da? Pan y vino, o vino y pan en la traducción correcta, a Abraham. De igual manera Yeshua, cuando él está celebrando esta pseudo festiva con sus talmidim, sus emisarios, sus apóstoles, él les da vino y pan, o pan y vino, dando a entender que él es ahora la vida. Incluso llega a decir en los evangelios: yo soy el pan que ha descendido del cielo, el que de mí come nunca más tendrá hambre, ¿no es cierto? Saludos también para Miriam, para el hermano Lucas, para el hermano Claudio que están escuchando. Entonces, en el contexto histórico de Yeshua, el pan y el vino eran vida. Por eso que Lejaim, por la vida, cuando se toma el vino, hasta hoy es una costumbre que dicen el pueblo de Israel en sus sinagogas, ¿no es cierto? Incluso ellos, en lo que es cuando se recibe el Shabbat, que es Kabbalah Shabbat, Kabbalah quiere decir recibir el Shabbat, se hace una comida muy especial porque el Shabbat es el día más importante de la semana, el día que Dios bendijo y está en la Biblia eso. Ellos celebran ¿con qué? Con pan, con vino y aparte la comida. De igual cuando entregan el Shabbat, ¿con qué entregan el Shabbat? Con vino. ¿Por qué? Porque justamente el pan y el vino era en esos tiempos la vida. Por eso es que el pueblo de Israel, ¿qué es lo que comía en el desierto? Las mujeres fueron especialistas en hacer
pan sin levadura, como el que se hace en Pesach, ¿verdad? Porque ese pan duraba, aún el color se parece mucho al desierto, a las piedras del desierto, al muro de los lamentos. Entonces, obviamente ya a Josué, Dios le dice, medita en mi palabra de noche y de día, 2 veces al día. Yeshua está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y él dice, escudriña las escrituras porque en ella encuentras vida. Yo soy el Derek en hebreo significa yo soy el camino, y yo soy la Emed, y yo soy la verdad, y yo soy Lejaim, yo soy la vida. Entonces, escudriñen las escrituras porque en ellas está la salvación. Entonces, una persona bien informada en las escrituras va a poder ser salva en base a la fe en Yeshua y obviamente va a conocer correctamente la palabra de Dios. Ahora, en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 13, el rabino Saulo de Tarso, que es el nombre original, nos recuerden que Saulo de Tarso, Saulo ha-Tarsi sería el nombre tal como es, Saulo ha-Tarsi o Saulo de Tarso. Él era un judío de la tribu de Benjamín. Ahora la palabra judío no tiene nada de malo, por si acaso también quiero aclararles. Recuerden que Jacob tuvo 12 hijos y una hija llamada Dina, y el cuarto hijo le puso su madre, Lea, le puso por nombre ¿qué? Judá, de donde deriva la palabra judío, que aparece en el libro de Esther, ¿no es cierto?, como apodo les decían los judíos, pero la palabra Judá o judío sencillamente eso es un nombre que tiene que ver con adorar a Dios. Entonces, si usted busca en su diccionario bíblico, va a encontrar que Judá significa adorador de Dios. O un judío, ¿quién es? Hablando en el contexto bíblico, ¿no es cierto? Un adorador de Dios. Entonces, no estamos hablando aquí de nacionalidad o de creencias, posturas teológicas, posturas rabínicas, interpretaciones, no. Simplemente la palabra Judá o judío significa adorador de Dios. Incluso Yeshua, cuando habla con la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana le dice, ustedes los judíos dicen que hay que ir a adorar en Jerusalén. Nuestros padres dicen aquí en Samaria. ¿Quién tiene la razón? Y Yeshua, ¿qué le dice? Ustedes adoran lo que no saben. Qué fuerte esta respuesta, pero Yeshua decía la verdad, dice, ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Y la palabra dice en el Evangelio que Yeshua se fue a adorar, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque los sacrificios y otro tipo de cosas, el mismo Dios dijo que exclusivamente tenían que hacerse en el lugar que él indique, que en este caso era Jerusalén, donde se construyó el templo, ¿no es cierto? Entonces, ya podemos ver aquí en este caso que Saulo ha-Tarsi, él era un rabino, de hecho él fue miembro del Sanedrín, que significa conjunto sentado, miembro de los 70 hombres más sabios de Israel en ese tiempo. Él era ciudadano romano porque como nació en Tarso, ya Tarso era una polis, Roma le dio el estado de polis a la ciudad de Tarso. Entonces el que nacía ahí en Tarso era ciudadano romano, y mucho más si la familia apoyaba al ejército de Roma o al emperador, mucho más en una ciudad-estado como una polis. Polis es una palabra en griego que significa ciudad. De ahí proviene la palabra policía, por ejemplo, el que cuida la ciudad, la palabra política, que significa el buen gobierno de la ciudad o de los pueblos, etc. Entonces, Pablo era ciudadano romano, muy conocedor de la filosofía griega, de la mitología griega, de las leyes romanas, de los cultos romanos, muy conocedor de la Torá, de la Tanaj, a tal punto que él llegó a decir, yo soy instruido a los pies de Gamaliel, que era el nieto de Hillel, uno de los 2 hombres más eruditos que existieron en esos tiempos, Shammai y Hillel, 2 escuelas del judaísmo o de Israel muy fuertes que guardaban la Torá, pero chocaban en 345 puntos aproximadamente de interpretación. Es como hoy en el cristianismo hay muchos tipos de cristianismos porque chocan en ciertas interpretaciones de la Biblia. Unos están de acuerdo que un hombre sea el pastor,
otros están de acuerdo que la mujer también puede ser pastor, unos dicen que hay que hablar en lenguas, otros dicen que ya no hay que hablar en lenguas, unos, por ejemplo, dicen que las danzas es del Espíritu Santo, otros dicen que no. Entonces hay muchas interpretaciones, unos dicen que hay rapto, otros dicen que no hay rapto. Aún en el cristianismo podemos ver varias escuelas de interpretación de la Biblia. En Israel era igual, y es igual, aunque se cree en un solo Dios, hay varias interpretaciones de ciertos textos de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces Pablo dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, que era un gran erudito, sin lugar a dudas. Incluso en el libro de los Hechos se lo menciona que cuando capturaron a Pedro, a Jacobo y a Juan, como él era el jefe del Sanedrín, a Gamaliel le dicen, ¿qué hacemos con estos? Los metemos presos, porque siguen predicando en el templo que Yeshua es el Mesías. ¿Y qué les dice Gamaliel? De una manera muy sabia, miren, otros han venido haciéndose pasar por el Mesías y con el tiempo no ha pasado nada. Y si este hombre no viene de Dios, no va a pasar nada. Y los que estos hombres predican, que es el Yeshua, el nombre original, que significa salvación o salvador, no es el Mesías, no va a pasar nada. Pero si es el Mesías, no vaya a ser que nos encontremos peleando contra Dios y nadie ni nada lo va a detener, así que mejor suéltenos. Entonces era Gamaliel el maestro de Pablo, ¿no es cierto? Incluso hay un escrito en el judaísmo muy antiguo que dice que Gamaliel tenía un dolor en su corazón porque su mejor discípulo se pasó al lado de creer que Yeshua es el Mesías. Entonces ahí es donde muchos deducen que se refería a Saulo Hatarsi o Saulo de Tarso, conocido en el cristianismo como el apóstol Pablo, nombre que en latín significa pequeño, ¿no es cierto? Significa pequeño. Entonces, este hombre llamado Saulo de Tarso, muy estudioso en las escrituras, a tal punto que él se paseó prácticamente por muchos lugares, pudo entrar incluso a la gran Atenas, donde solamente en el Partenora, donde los griegos al escucharle le llevaron, donde solamente Sócrates, Platón, Aristóteles, los estoicos, los grandes filósofos, los grandes que hablaban de democracia, se pararon. Ahí él se dio el lujo de pararse y decirles, atenienses, yo veo que ustedes son muy religiosos, que tienen muchos dioses, y por si acaso algún dios se les haya olvidado, tienen un dios, al dios no conocido, pues a ese yo le conozco. Y miren la importancia del conocimiento, ¿no? Entonces Pablo, no es que Pablo entró a un templo de Atenas y cogió la estatua de Zeus y la rompió, por ahí una estatua de Artemisa y la rompió y les llamó idólatras y destruyó como muchos predicadores hacen, lo digo con todo respeto. No, Pablo fue con buena información y de una manera educada dijo, veo que son adoradores, tienen muchos dioses porque en Grecia había mucho el politeísmo, la creencia en varios dioses. Sin embargo, hay el Dios no conocido que ustedes tienen ahí un altar, a ese yo le conozco. Al escucharle eso a Saulo Hatarsi o Saulo de Pablo, los filósofos griegos, los grandes políticos, etcétera, le llevaron al Partenor y le dijeron, háblanos. Y él comenzó a hablarle que hay un solo Dios, que es creador de los cielos y la tierra, que es el Dios de Israel y que él ha enviado a su Mesías, que es Yeshua. Y todo aquel que venga a Yeshua y guarde la palabra de Dios va a ser parte ya de... Fue la internet, gracias, volvió el internet. Va a ser parte del pueblo de Dios y el libro de los Hechos o Actos de los Apóstoles nos narra que muchos creyeron y fueron salvos, otros no creyeron como es normal, sobre todo cuando Pablo les habló que había resucitado el Mesías, les pareció una locura a ciertos griegos y ahí ya no le permitieron dar el discurso. Sin embargo, Pablo ganó mucha gente en Atenas, en la cuna de la filosofía y de la democracia y de la política. Imagínense. Entonces, Pablo, muy estudioso, en 1 Timoteo 4:13 le va a decir a su hijo amado, a su discípulo amado, preferido, a Timoteo, según algunos, 4:13, 1 Timoteo dice, mientras voy, le dice, instrúyete en las escrituras, porque en ellas tenéis la salvación, ¿no? Les voy a leer en una versión bien antigua que yo tengo de casi 150 años. Dice, entre tanto que yo voy, aplícate a la lectura,
a la exhortación y a la enseñanza. No malogres el tiempo ni la gracia que Dios te ha dado para este ministerio. Entonces miren lo que le dice Pablo a Timoteo, no. Mientras yo voy, tú prepárate, ¿estudia qué? Las escrituras, las sagradas escrituras. Recuerden que en ese tiempo no había la Biblia. La Biblia apenas aparece oficialmente el año 404 después de Cristo. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, dedícate al estudio de las escrituras, se refiere a la Torá, se refiere a la Tanaj, o a lo que llamaríamos nosotros al Antiguo Testamento. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no había una Biblia. No es que Timoteo tenía una Biblia y había el libro de Mateo o habría el Apocalipsis de Juan, que ni siquiera se había revelado, porque el Apocalipsis se revela más o menos por el año 98 después de Cristo, y cuando Pablo le escribe a Timoteo, estamos hablando más o menos del año 60, 62, antes de la destrucción del templo, que fue el año 70, ¿me explico? Entonces, ni siquiera se había escrito varios libros del Nuevo Testamento, y Pablo le dice, mientras que voy, instrúite en las escrituras. Pero ¿a qué escritura se refiere en el contexto histórico correcto? Se refiere a la Tanaj, a lo que llamaríamos Antiguo Testamento o a la Torá. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había ninguna Biblia. La Biblia aparece recién en el año 404 después de Cristo. Entonces le dice, aplícate a la lectura, a la exhortación. A la exhortación, ¿por qué? Porque cuando una persona va a leer, va a exhortar con la palabra de Dios, obviamente eso va a ser edificante, no solo para la vida de la persona que lee, sino para la persona que escucha. ¿Por qué? Porque cuando la persona escucha la palabra de Dios, sus sentidos se van a abrir, va a comprender en su razón, en su corazón, cuál es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, cuando usted va al libro de Nehemías, que está en la Tanaj o Antiguo Testamento, va a encontrar que dice que después de los 70 años que vinieron de la diáspora, que estuvieron en Babilonia, el pueblo de Judá, de Benjamín y de Leví, los que fueron a Babilonia, cuando ya un rey les permitió regresar a Jerusalén, en 70 años el pueblo había olvidado la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Ya la generación que entró a Babilonia, ellos se entristecían, recordaban a Jerusalén. Incluso uno de ellos, cuando le dijeron, cántanos algo, y él dijo, ¿cómo así voy a cantar algo estando en los ríos de Babilonia, cuando yo extraño mi Jerusalén, mi ciudad amada, la ciudad del gran rey? Entonces esa generación murió en Babilonia. Entonces la nueva generación, los que regresaron a Jerusalén, ya no sabían la Torá, no sabían la palabra de Dios, cosa que cuando se encuentra el libro de Devarim, o lo que en las versiones significa Deuteronomio en griego, Devarim significa estas son las palabras en hebreo, Deuteronomio en griego significa repetición de la ley. En el libro de Devarim o Deuteronomio están grandes discursos que da Moshe al pueblo antes de su partida. Moshe sabe que ya Hashem lo va a llevar y le da unos 3 o 4 discursos al pueblo de Israel recordándoles la voluntad de Dios, que no olviden la voluntad de Dios, la instrucción, la Torá de Dios. Y obviamente el pueblo, dice el libro de Nehemías, que se emocionaron cuando encontraron el rollo de Devarim o de Deuteronomio. Dice que Esdras ordenó hacer una tarima y todo el pueblo, ancianos, hombres, mujeres, niños, hasta los bebés de pecho, desde la mañana hasta casi el mediodía, a pesar de que hubo un tiempo en que llovió, dice que escucharon atentamente las sagradas escrituras o lo que leía Esdras al pueblo y se compungieron de su corazón. Ahí Dios les dijo que habían abandonado sus fiestas, que se menciona en Levítico 23. Si usted lee el discurso que da Esdras o lo que lee Esdras ahí en Nehemías, dice que ellos ahí se sintieron mal, hicieron teshuvá, que en hebreo significa arrepentimiento, o metanoia en griego, arrepentirse y volver a Dios, y comenzaron a guardar la ley de Dios, ¿no? Entonces, la importancia de aplicarse a las Sagradas Escrituras. Entonces Pablo le dice pues a su hijo Timoteo que se instruya en lo que es la palabra de Dios.
Pero recuerden que en ese tiempo no había todavía el Nuevo Testamento. Ni siquiera Timoteo tenía la idea de que iba a haber un Nuevo Testamento. Ni Tito, ni Filemón, ni el mismo Pablo tenía una idea de que iba a haber un Nuevo Testamento. ¿Me explico? Porque el Nuevo Testamento es algo posterior. Entonces, miren, ya podemos ver entonces los consejos que se le da a Josué, que medite de noche y de día en la palabra de Dios. Que Yeshua da a los apóstoles o a los emisarios o talmidín que escudriñen las escrituras. Y lo que le dice Pablo a Timoteo, de que se instruya, que medite, que exhorte con la palabra y con la enseñanza, es decir, la instrucción. Entonces, toda persona que tiene una vocación a algún ministerio, tiene que estudiar, tiene que conocer. Por ejemplo, miren, un policía tiene que conocer lo que dice la ley en cuanto a los asuntos que va a hacer para hacer ejecutar esa ley. Por ejemplo, todo pastor, en mi opinión, también debiera conocer la constitución de nuestro país. Por ejemplo, en nuestro país, en nuestro caso del Ecuador, que dice incluso en cuanto a la libertad de cultos, para saber cómo uno actuar, respetando también la ley que Dios nos permite vivir en nuestro país, el Ecuador, y así en cada país. Entonces, un pastor de C. Spurgeon tiene que tener la Biblia en la una mano y el periódico en la otra mano, aunque Spurgeon vivió en una época que no había internet, no había celulares, pero sin embargo ya habían los diarios en Londres. Él fue el pastor más grande de la iglesia más grande en Londres, y él dice que predicaba a 4,000, 8,000 personas a veces en el día del culto, y el alcalde de Londres ordenó al diario, a los que estaban a cargo del diario de Londres, que se ponga el sermón como parte de la fuente informativa para el día lunes. Y mucha gente se instruía en el país a través de los sermones que daba Spurgeon, y Spurgeon aconsejaba que la Biblia la tiene que tener en una mano y el diario en la otra mano. ¿Por qué? Porque el predicador, Kohelet se dice en hebreo, el predicador, o Eclesiastés en griego, que significa el predicador. De hecho, en la Biblia hay un libro escrito por Salomón que se llama Eclesiastés, el predicador, o Kohelet, el predicador. Entonces, ¿por qué? Porque el predicador tiene que conocer bien la palabra de Dios en lo que más pueda, porque no hay el predicador que se la sabe todo, y también conocer lo que pasa en el país, conocer los problemas sociales, los problemas políticos, conocer los deportes. Hay gente que le interesa los deportes, la política, hay gente que le gusta el arte, hay gente que le gusta mucho tipo de cosas, no necesariamente solo la religión. Entonces, un buen pastor, un buen sacerdote, un buen reverendo, un buen obispo, un buen rabino, un buen imán, sea que sea la religión, un buen yoguista, diría yo, o de los que sirven a Buda también. Entonces, tiene que conocer sus libros, ¿verdad? Mucho más en el caso de nosotros que tenemos la EMED, lo que es la verdad. Y para concluir con esta primera charla, esta primera clase, pues, miren, meditar también en el famoso capítulo del Salmo 119, verso 105, que he citado siempre. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, es decir, la palabra de quien, de Hashem, la palabra de Elohim, la palabra de Dios, y lumbrera a mi camino. Miren, el Salmo 119 obviamente es el capítulo que más versículos tiene en la Biblia, aunque les comento que en la Biblia original no había ni capítulos, ni versículos, ni títulos, ni subtítulos. Eso fueron los hombres quienes les fueron añadiendo para facilitar encontrar el texto bíblico, digamos. Pero por ponerlo así, el capítulo que más versos tiene en la Biblia es el Salmo 119, y lo que dice es clarito el rey David ahí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Miren, cuando hay oscuridad, usted no puede caminar, se puede golpear, se puede caer. Entonces es necesario que tenga luz. Como en este estudio yo tuve que encender las luces que hay allá. Por ejemplo, traje una vela, y la encendí la vela también, como para reflexionar un poco en aquellos predicadores antiguos que no tenían luz, pero tenían vela y se quemaban las pestañas estudiando las escrituras, la palabra de Dios. De hecho, las mismas sagradas escrituras, dice, cuando usted analiza, por ejemplo, qué es lo que había en un cuarto de un predicador. Por ejemplo, si va a los libros históricos, va a encontrar, o de los libros de los reyes, por ejemplo, va a encontrar a Elías, a Eliseo, que incluso cuando les dan posada a la viuda, le da posada a uno de los profetas.
ella dice que tienen que haber en el cuarto donde va a estar el profeta, tiene que haber una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Entonces miren, ¿qué es lo que había en un cuarto de un predicador o de la gente antigua? Una cama, aunque habían tribus como la tribu de Judá y otras tribus que de pronto no tenían mesa, pero la mayoría dormían en una cama, otros dormían en el suelo, porque en ese tiempo no habían los departamentos. La vivienda era una carpa o un solo cuarto donde ahí en el día se recibía a la gente, se comía sentado, en la noche se ponía la estera, por decirlo así, y ahí se dormía. Con el tiempo se fue inventando la cama, las mesas, las sillas, pero ahí usted va a encontrar en la Tanaj o en la Biblia que el profeta tenía una cama, tenía una mesa, una silla y la luz o la lámpara. Entonces, la luz es importante. Entonces, por eso es que el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si usted quiere escudriñar las escrituras, obviamente siempre va a haber tiempo. Hay gente que a veces dice, no, yo no tengo tiempo. Eso en realidad es falso, porque uno le da tiempo a lo que ama. Cuando uno ama a una persona, por ejemplo, por más ocupado que esté, le da tiempo a esa persona. Así sea una llamada telefónica, por ahí un mensaje en WhatsApp, cuando no había el internet, no importaba ir caminando a ver a la persona que uno amaba, ¿no es cierto? O cuando uno es joven y se enamora de alguien, de alguna chica, o viceversa, aunque normalmente el hombre es el que iba. Entonces, cuando uno ama a alguien, en verdad va a encontrar tiempo para lo principal de su corazón, que es esa persona o lo que ame. En este caso, si el amor de Dios es lo más importante, según el mandamiento más importante, amarás a Dios sobre todas las cosas, dice, ¿no? Sobre todas las personas, aún sobre tus propiedades, aún sobre ti mismo. El famoso Ejad Israel, ¿no? Escucha Israel, nuestro Elohim uno es, y a él solo amarás y servirás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque a Yeshua, un rabino, un fariseo, le dijo, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Yeshua, conocedor de los 613 mandamientos, dijo, el primero y el más importante es este, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, el segundo, como a ti mismo. Porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, los otros 611 mandamientos cuelgan de estos dos principales, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahí se da los 613 mitzvot o mandamientos, ¿no es cierto? Entonces, justamente si usted conoce la palabra de Dios, va a agradar mejor a Dios, va a conocer mejor la voluntad de Dios para su vida y obviamente vamos a encontrar tiempo para Dios. No recuerdo el nombre de este sabio, pero él escribió muchas máximas, muchos proverbios, y él, entre las máximas que él escribió, él dijo esto: si amas a Dios, hablarás constantemente de él, y es una gran verdad. Si tú amas a Dios, dice él, vas a hablar constantemente de él. Tú hablas de lo que amas, no de lo que no amas. Tú hablas de lo que te interesa, no de lo que te interesa. Entonces, si usted es una persona que dice que es del pueblo de Dios, pues le invito a que estudie la palabra en su casa, sea que tenga la Torá, la Tanaj, la Biblia, tenga varias versiones de la Biblia. Mientras más versiones de la Biblia tenga, es mucho mejor. Le sugiero también que tenga textos hebreos, que ahora ya los hay en castellano, donde es mucho más fiel el mensaje, obviamente, porque ya viene directamente del texto en hebreo, y eso le va a dar luz. Y también acá los días martes y jueves nosotros vamos a estar enseñando desde a las 8 de la noche, que me parece un horario prudente. Entonces, los martes y jueves, para los que estudian en el instituto o los que les interese sacar un certificado para pastor, evangelista, misionero, etc., en base a la Corporación Cristianos de la Acción, que tiene el acuerdo ministerial 1486, personería jurídica 229, fundada en Quito en 1976, se puede hacer en base al Instituto Bíblico. Entonces puede también matricularse, ¿no es cierto? Y los que no quieran matricularse simplemente pueden estudiar, que esa es la idea, que también aprendan a través de esta red social que es Facebook, que es una bendición. Entonces, esos, mis queridos amigos y amigas,
les invito a escudriñar las escrituras. Y si Josué, siendo el general del ejército, que tenía que pensar en las batallas y estar conquistando la tierra prometida, que no era nada fácil, él tenía que meditar 2 veces en el día, en la noche y en la mañana en la Torá. En ese tiempo no había el libro, no había en PDF, no había el texto como hoy lo tenemos en la imprenta. Sin embargo, él tenía el rollo y tenía que meditar. Si Timoteo tenía que meditar, si los apóstoles, si Pablo, con lo erudito que era Pablo, tenía que meditar, cuánto más nosotros, ¿no es cierto? Cuánto más nosotros debemos meditar en las escrituras de noche y de día. ¿Por qué? Porque como dice Yeshua, en ellas está la salvación. Y si usted quiere conocer al Yeshua original, al Mesías original, escudriñe la Biblia en los idiomas originales, escudriñe el contexto histórico, escudriñe las fuentes, las costumbres del siglo I y le va a dar mucho más luz. Eso es, mis amados amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de este estudio, lo poco que sé les puedo compartir, y si Dios lo permite nos vemos el día jueves a las 8 de la noche. Shalom.